Muy buenos días amigos, pues estamos contentos y damos gracias a Dios que tenemos una Biblia en nuestra mano. Y hace unos días empezamos la lectura de algunos salmos, hoy estamos en el Salmo 36 y este Salmo 36, el 37 y varios salmos más que leeremos traen una discusión respecto de quiénes son los malos y qué hacen, y cuál es el fin de los malos y quiénes son los buenos delante de Dios. Recuerde que ese es un tema muy importante porque los hijos de Dios de continuo vamos a padecer muchas circunstancias y muchas veces los hijos de Dios se preguntan si nosotros sufrimos porque somos malos, y vamos a ver exactamente cuál es la consecuencia de ser malo. Así que yo les invito a que leamos el Salmo 36, lo leo brevemente para ustedes y dice: la maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón, jamás tiene él presente que hay que temer a Dios. Se cree tan digno de alabanzas que no encuentra odiosa su maldad. Es mal hablado y mentiroso, perdió el buen juicio y dejó de hacer el bien. Acostado en su cama planea hacer lo malo, tan aferrado está a su mal camino que no quiere renunciar a su maldad. Brevemente le platico cuál es la diferencia entre una persona que es un hijo de Dios y aquel que no es un hijo de Dios, porque malos somos todos delante de Dios, pero en el Nuevo Testamento y a la luz del Evangelio podemos encontrar que Dios ha conquistado nuestro corazón y es Él quien nos da la fe y nos da de su Espíritu para transformarnos y hacernos personas parecidas a su Hijo Jesucristo. Pero por ejemplo en este salmo se menciona, dice: la maldad habla en lo más íntimo al malvado en su corazón. Él jamás tiene presente que hay que tenerle temor a Dios, o dice en la versión 60, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya habíamos tocado en un devocional anterior respecto del temor de Dios. Hay dos formas de enfrentarnos a Dios. Uno es asombrados de su majestad y lo hacemos de una forma reverente, con respeto, obedientes, dispuestos a someternos a sus mandatos sobre nosotros. Esa es una forma de vivir el temor delante de Dios. Pero el otro es el temor en donde te sabes culpable y tienes miedo y te escondes y huyes de él. En ese sentido, dice este pasaje que realmente el malvado es aquel que no tiene ningún temor de Dios, ni siquiera tiene miedo, ni siquiera tiene temor de su ira. Por el contrario, aquel que es un hijo de Dios ha aprendido el temor reverente delante de Dios. Otro punto dice: ha dejado de ser cuerdo, es mal hablado, es mentiroso, perdió el buen juicio. Otra característica del malvado es que de continuo toma decisiones sin importar si hace bien, si hace mal, si ofende o no ofende a Dios. Lo que él busca es seguir los deseos de su corazón egoísta, y entonces, dice el salmista, pierde el buen juicio, es decir, deja de tomar decisiones acordes a la voluntad de Dios. Y una cosa más, dice: acostado en su cama planea hacer lo malo. Una característica muy interesante de aquel que es el malvado es aquel que está tramando el mal, como lo dicen en las leyes, con premeditación, alevosía y ventaja. Ese es el peor mal que podemos causar, es el peor pecado, la peor ofensa que podemos hacer a Dios cuando planeamos hacer lo malo. Y dice: tan aferrado está a su mal camino que no quiere renunciar a su maldad. Y fíjese que es una de las consecuencias del pecado en nosotros las personas, que el pecado se va a aferrar a nosotros y nosotros nos vamos a aferrar a la maldad. Y es muy difícil cuando caemos en una conducta viciosa, en una conducta adictiva, repetir, e inclusive sabemos que estamos mal, pero tal es la condición de nuestro pecado que nos sentimos como amarrados a esa condición. Y a partir del versículo 5, el salmista parece que de pronto voltea su mirada, deja de ver al malvado y voltea a ver a Dios. Y entonces inicia una parte muy bonita, versículo 5, dice: pero tu amor, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad alcanza el cielo. Tu justicia es como las grandes montañas, tus decretos son como el mar grande y profundo. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Qué maravilloso es tu amor, oh Dios. Bajo tus alas los hombres buscan tu protección. Quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa. Tú les das de beber de un río delicioso, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Es el contraste del salmista entre ver al hombre malvado que siente repulsión, que siente que lo aborrece,
y por un momento mira a Dios. Y cuando mira a Dios, lo único que puede ver en Él es admirar su gran amor. Dice, su gran amor llega hasta el cielo y su fidelidad alcanza el cielo azul. Estos dos grandes atributos de Dios, el amor y la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido amar a su pueblo. Dios ha prometido ser fiel con su pueblo y Dios se ocupa de sus hijos. De tal forma que la gran diferencia entre aquellos que formamos parte del pueblo de Dios y aquel que no es parte del pueblo de Dios, bueno, el que no es parte del pueblo de Dios va a vivir conforme al malvado. No va a haber temor en su corazón, y si llegara a haber temor, va a ser ese temor que le infunde miedo, pánico frente a Dios. De continuo va a estar pensando en el mal. Los hijos de Dios, infundidos del amor y de la fidelidad de Dios, nosotros estamos ocupados en ser transformados por Dios para llegar a ser a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y el salmista admira no solamente el amor y la fidelidad, admira la justicia, admira la protección que Dios le da a sus hijos, admira la provisión. Dice el versículo 7, bajo tus alas los hombres buscan protección. Siempre hay esta imagen de la gallina que levanta sus alas para que sus polluelos estén bajo ella. Pero claro, ¿a quiénes va a proteger Dios? No va a proteger a aquellos que están fuera de sus alas, va a proteger a aquellos que se disponen a vivir bajo su gobierno, bajo su reino, bajo su soberanía. Y dice, quedan completamente satisfechos con la abundante comida de la casa. Hemos dicho que nosotros las personas tenemos un corazón insaciable, que de continuo vamos buscando saciar el hambre, el vacío de nuestra alma con todo lo que nos rodea. Y dice el salmista que aquellos que honran a Dios, aquellos que son parte del pueblo de Dios, quedan completamente satisfechos porque les da a beber de un río delicioso. Y dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Y el salmista termina, versículo 10, dice, brinda siempre tu amor y tu justicia a los que te conocen, a los hombres honrados. No dejes que me pisoteen los orgullosos, ni que me zarandeen los malvados. Vean cómo caen los malhechores, caen para no volver a levantarse. Y el salmista termina con una oración a Dios, y en esa oración él está pidiendo del amor y de la justicia que se derrama en aquellos que somos parte de la familia de Dios, y evidentemente la defensa, la protección de aquellos que son los malvados. Y el salmista termina diciendo, vean cómo van a caer los malhechores, van a caer para no volverse a levantar. Queridos amigos, la reflexión de esta mañana tiene que ver, el malvado planea el mal, el malvado vive aferrado a hacer el mal a otros. Esa es la peor condición que el hombre puede vivir, porque uno de los mandatos del Señor Jesús fue, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando una persona de continuo está planeando el mal, es una evidencia del orgullo, del egoísmo, de la arrogancia que hay en el corazón del hombre, en donde lo único que le importa es su bienestar, pasando por encima de las demás personas. Los hijos de Dios somos llamados a vivir bajo su amor, bajo su justicia, bajo su fidelidad. Es ese amor y esa justicia y esa fidelidad de Dios que golpea nuestra vida para ser transformados en las personas que Dios quiere que seamos. De tal manera que podamos ser obedientes a esos dos mandatos, amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué no me acompaña a orar y pedimos de Dios su bendición para comprender y para vivir esto que hoy hemos dicho? Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias porque tenemos una Biblia en nuestra mano que podemos leer, y el rey David habla en este salmo acerca de los malvados. Señor, líbranos de ser personas malvadas, líbranos de ser personas que no conozcan el temor a ti, y que podamos vivir en ese temor reverente, obediente, dispuestos a obedecer tus mandamientos. Líbranos, Señor, de ser esas personas que planean el mal. Líbranos de ser esas personas que quedan apresadas por su misma maldad. Al contrario, que tu amor, que tu fidelidad, que tu justicia, que tu protección, tu provisión sea siempre en nuestras vidas, y que eso sea lo que golpee nuestros corazones para convertirnos a ti. Danos de tu gracia en este día, danos de la presencia de tu Espíritu para tomar sabias decisiones y para honrar tu nombre en cada cosa que hoy hagamos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.